Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en nuestra cita de los lunes de Cambios Profundos, el devocional. Recuerden que estamos viendo este libro que es un devocional centrado en disfrutar a Dios de Nicolás Tranchini. Y bueno, yo soy Edith Farías y hoy estamos transmitiendo desde el Centro de Ayuda Semillas de Esperanza en Zapopan, Jalisco, México. Y bueno, estoy aquí en la librería de Semillas de Esperanza y los invito a que nos vengan a conocer. La librería es un lugar muy bonito donde van a encontrar pues libros, todo tipo de Biblias, cuadros, regalitos para ahora que se acerca la época navideña, ¿verdad? Y pues, en fin, vengan a visitarnos y va a ser un gusto recibirlos por acá. Y bueno, para el día de hoy, pues vamos a seguir con esta cuarta parte del libro que estamos estudiando, que son los temas prácticos, ¿verdad? Específicamente, cómo hago para resolver los conflictos. Y hoy en específico vamos a hablar del perdón. Y bueno, antes de comenzar, vamos a orar para que Dios guíe esta clase, este estudio, ¿verdad? Y bueno, Dios, te damos muchas gracias esta mañana por el privilegio, ¿verdad? De gozar de tu amor, de gozar de cada una de tus misericordias cada mañana, Señor. Y esta mañana queremos poner delante de ti, Señor, lo que vamos a hablar, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que lo que hablemos, Señor, sea de grande bendición para las personas que se van a conectar y para las que van a ver posteriormente este video. Señor, pues te pedimos que tú nos ayudes a perdonar, Señor, que nos ayudes a pasar por alto la ofensa, Señor, y que pues seamos, Señor, obedientes a tu palabra cuando nos pides perdonar a otros de la misma manera en que tú nos perdonas. Te pedimos guía, Señor, te pedimos tu bendición para este día y te agradecemos, Señor, todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y bueno, eh, encontré una frase en el libro de Pacificadores que me gustó para iniciar esta clase que dice que los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo. Por lo tanto, debemos de ser las personas más perdonadoras del mundo. Y bueno, el perdón es un tema central, ¿verdad?, en la Biblia y es algo que Dios nos llama a practicar de manera continua. No solo, no solo es una buena idea ni un consejo, es un mandato de Dios. La palabra de Dios nos manda a perdonar a otros, así como Dios también nos ha perdonado a nosotros. Recordándonos, ¿verdad?, que el perdón es un reflejo, ¿sí?, de su amor en nuestras vidas. Jesús nos mostró su amor y nos mostró a través de su vida cómo fue el perdonar, cómo vivirlo. Y también nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellas personas que nos lastima, ¿verdad? Y bueno, desde los mandatos de Jesús hasta todas las lecciones del Antiguo Testamento, vemos, ¿verdad?, que el perdón tiene el poder de sanar, de restaurar y de llenar de paz nuestros corazones. Cuando nosotros perdonamos, recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y bueno, y nos parecemos de esa manera cada vez más a Cristo, viviendo en libertad y en el gozo que solo Él nos puede dar. Y bueno, pues a medida que exploramos, ¿verdad?, los principios bíblicos, veremos que el perdón no solo es un regalo para quienes nos han hecho algún daño, ¿verdad?, sino también tiene el poder de cambiar nuestro corazón, ¿sí? Es increíble cómo dejar ir el rencor puede tener tanta paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, Dios nos instruye a perdonar a quienes nos ofenden
por varias razones que son muy importantes. El primero, ¿sí?, es que el perdón refleja su naturaleza, ya que Él es un Dios de perdón y de misericordia. Además, ¿qué hace el perdón? Bueno, pues el perdón nos libera y libera nuestro corazón del rencor, de la amargura y nos permite vivir de una manera más plena. Y bueno, también es esencial para la restauración de las relaciones, como lo vimos al principio, pues cómo arreglar los conflictos, ¿verdad? Y bueno, aquí pues Jesús nos enseña la importancia de reconciliarnos con otro antes de presentar pues nuestras ofrendas. Y bueno, el perdón es un acto de obediencia a la voluntad de Dios, como Jesús también nos enseñó en la oración al Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús nos enseña que el perdón que recibimos está directamente ligado con el perdón que damos. Y bueno, esto significa que cuando perdonamos a otros estamos abriendo el camino para recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Y bueno, al seguir el ejemplo de Cristo, quien perdonó incluso en la cruz a quienes lo lastimaron, no solo obedecemos su enseñanza, sino que también pues encontramos esa libertad de que les hablo, esa paz que no entendemos y esa sanidad en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Y bueno, ahora pues vamos a ver, les voy a platicar la historia de Jonás. Yo sé que ya la han escuchado muchas veces, pero les voy a poner el contexto de esta historia que nos ofrece, ¿verdad?, una enseñanza muy valiosa sobre el perdón, ¿sí? Y bueno, al entender el contexto de esta historia, podremos captar mejor cómo Dios nos llama a perdonar, incluso cuando estamos en una circunstancia muy difícil o cuando no queremos perdonar, ¿verdad? Y bueno, esta historia, como les digo, es de Jonás. Y bueno, Dios envió a Jonás a Nínive. Y Nínive era una ciudad asiria famosa por su brutalidad y por su crueldad hacia otros pueblos, ¿sí? Incluidos pues los israelitas, ¿verdad? Los asirios en sus campañas militares empleaban pues ciertas tácticas de terror y estas tácticas eran de terror extremo. Empalaban a sus enemigos con estacas, ¿sí? Esto quiere decir que clavaban a las personas como en un tipo de maderas, ¿sí? Y los exhibían públicamente para sembrar miedo en las ciudades que deseaban conquistar. Además, practicaban la tortura y las deportaciones masivas, y esto traía como consecuencia un desarraigo, ¿verdad?, total de las comunidades para destruir cualquier resistencia a los asirios. Y bueno, esta fama de violencia y de intimidación les había ganado el desprecio de muchísimas naciones, incluido el pueblo de Israel, que había sufrido bajo su dominio, ¿verdad? Y bueno, la tarea que Dios le pidió a Jonás que hiciera fue advertir a Nínive, a este pueblo asirio, que debido a su maldad, a sus prácticas malvadas, enfrentarían la ira de Dios si no se arrepentían. Y bueno, pues al recibir esta misión Jonás, pues ¿qué creen que hizo? Pues intentó huir y se fue en dirección opuesta a donde Dios lo había mandado. Él no quería llevar este mensaje de advertencia porque conocía, ¿verdad?, la compasión que Dios tenía. Y, y si Nínive se arrepentía, ¿verdad?, pues Dios los iba a perdonar. Y bueno, este temor estaba ligado al odio y al desprecio que sentía hacia esa ciudad, Jonás. Jonás no quería que Nínive recibiera el perdón de Dios. Prefería que fueran destruidos por su maldad, ¿sí? Y bueno, después finalmente, pues Jonás obedeció y fue y advirtió a los ninivitas, pero algo inesperado sucedió. Toda la ciudad, desde el rey
hasta el pueblo se arrepintió sinceramente. Reconocieron su maldad y se humillaron ante Dios. Y bueno, como resultado, Dios tuvo compasión de ellos y decidió no destruir la ciudad. Y bueno, después de que todo el pueblo se arrepintió, Jonás se sintió muy abrumado, muy apesadumbrado, enojado y hasta frustrado, ¿verdad? Y vamos a leer, acompáñenme a leer lo que dice, tengan ahí su Biblia y su cuaderno para que tomen algunas notas y también tengan ahí su cafecito. Uh-huh. Y vamos a leer Jonás 4 del 1 al 3 y este versículo dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense en qué posición estaba Jonás, ¿verdad? Y bueno, en lugar de alegrarse por la misericordia que Dios estaba mostrando en este pueblo tan malvado, Jonás se enojó muchísimo. Y su enojo pues revelaba una falta de comprensión, de empatía hacia los ninivitas y sobre todo una resistencia a la idea de que Dios extiende su misericordia a todos, incluso a los que fueron enemigos de Israel. Y bueno, Jonás le dijo a Dios que sabía que eso iba a pasar, ¿sí? Porque Jonás sabía que Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Y bueno, Jonás en su frustración llegó a decir que prefería morir antes que ver a Nínive perdonada. Y bueno, en este relato vemos claramente cómo hay un choque, ¿verdad?, entre la misericordia de Dios y el orgullo y el rencor de Jonás. Mientras Jonás quería justicia, ¿verdad? Quería acabar con todos los de Nínive y en cómo quería, pues en que pues destruirlos, ¿verdad? Dios mostró su gracia. Y esta gracia está disponible, ¿verdad?, para todos los que se arrepienten, incluso los considerados imperdonables. Bueno, el perdón de Dios es muchísimo más amplio de lo que a veces estamos dispuestos a aceptar y nos desafía a ver a los demás a través de los ojos de su misericordia y su gracia, ¿sí? Nadie absolutamente está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si Dios pudo perdonar a los ninivitas, un pueblo que representaba lo peor de la brutalidad y la opresión humana, podemos estar seguros de que su compasión es totalmente amplia. Su paciencia es grande y su gracia está disponible, ¿verdad? Para quien quiera recibirla. Y bueno, sin embargo, la gracia de Dios también nos desafía. Así como Él ha sido un Dios paciente, un Dios compasivo con nosotros, nos pide también extender, ¿verdad?, esa misma gracia a otros, incluidos, ¿sí?, aquellos a los que nos han herido profundamente. Y bueno, este es el reto, ¿verdad? Y este es el reto más difícil del perdón, el llamado esencial en nuestra vida cristiana. Y bueno, recibir gracia es algo pues sumamente maravilloso. ¿Quién no lo ha experimentado, verdad? Pero extenderla a otros, ¿sí?, puede ser profundamente doloroso y desafiante. Y bueno, acompáñenme a leer Romanos 5:8. Este es un versículo que a mí me gusta mucho
Y me encanta porque dice claramente cuál es nuestra condición y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no solo nos invita a recibir, ¿verdad?, su perdón, sino que también espera que nosotros extendamos esa misma compasión a otros, como lo dice en Mateo 18:33, y este versículo, Mateo 18:33, que dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y bueno, hoy veremos que el perdón de Dios no se limita a quienes creemos dignos, ¿verdad? O merecedores de ese perdón, sino que Él desea, obviamente, alcanzarnos a todos. Nuestra meta es aprender a vivir en la plenitud de su gracia. ¿Y cómo? Pues reflejando su amor y su perdón en nuestras propias vidas a otros. Y bueno, pensemos, ¿quién es la persona, si te puedes poner a meditar ahorita un momento, quién es la persona que más te ha herido, que más te ha lastimado? Toma un momento para pensar. Quizá fue tu mamá, quizá fue tu papá, algún hermano, alguna hermana, tu esposo, tu esposa, quizá tu jefe, un compañero de trabajo o tu hijo, tu hija. Bueno, ¿qué piensas en este momento al reflexionar? ¿Qué sientes cuando piensas en esa persona que te ha lastimado, que te ha herido? ¿Puedes entender ahora cómo se sintió Jonás y por qué tomó la decisión de no obedecer a Dios, ¿sí? Al principio, ¿verdad? Y bueno, tal vez puedas sentir lo mismo que Jonás al pensar en alguien que te ha herido profundamente, ¿sí? Y puedes sentir ahorita, puedes pensar en que tienes odio, que tienes rencor, que tienes amargura, impotencia, frustración, angustia, todo lo que trae la falta de perdón, ¿verdad? Pero te quiero recordar algo, fíjense, los asirios, los habitantes de Nínive, ¿sí? Fueron como los nazis de la antigüedad, personas crueles, muy crueles, que odiaban a sus enemigos y deseaban su destrucción. Pero a veces, como Jonás, pues tendemos a ver las ofensas de otros como muy grandes, como en macro, ¿verdad? Y a ver nuestras propias fallas en muy pequeño, como en micro. Pero Dios, sin embargo, no pasa por alto nuestras faltas, ¿verdad? Su perdón y misericordia nos alcanzan a todos, sin importar absolutamente la magnitud de nuestros pecados. Y bueno, ¿cómo ven? ¿Somos distintos a los ninivitas? ¿Sí? ¿O creen que ellos sí eran muy exagerados y que nosotros no somos capaces de hacer lo que ellos hicieron? ¿O ver de verdad somos capaces de perdonar a los que más nos han herido? Bueno, la Biblia dice en Mateo 7 del 3 al 5, vamos ahí, aquí lo tengo en mi Biblia, Mateo 7 del 3 al 5, que dice, bueno, nada más vamos a leer el 3, ¿sí? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué impresionante, ¿verdad? Darnos cuenta que a veces somos muy puntuales en señalar los errores de los demás, pero no nos fijamos en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y bueno, en algún momento de nuestra vida, todos, absolutamente todos, hemos sido heridos. Yo creo que no nos hemos escapado de sentir algún dolor profundo, ¿verdad? Y a veces es una sola acción la que nos lastima,
pero otras veces es algo que continuamente se está repitiendo una y otra vez. Y bueno, cuando alguien nos hace daño, pues sí sentimos un profundo dolor y también sentimos angustia, porque sentimos que algo valioso dentro de nosotros se nos ha sido quitado, ¿verdad? Esto puede ser algo material o algo que afecta nuestro bienestar, puede ser como nuestra reputación, nuestro tiempo, nuestra tranquilidad, quizá nuestro trabajo o en otros casos nuestra autoestima, ¿verdad? Y al sentir que hemos perdido algo importante, pues es muy natural que nos sintamos o que sintamos que esa persona que nos lastimó, que nos hirió, nos debe algo. Y eso nos deja, ¿verdad?, con una sensación de deuda pendiente y pensamos que no las tienen que pagar. A veces, cuando estamos muy enojados, ¿qué es lo primero que nos decimos? A lo mejor no lo externamos, pero sí lo pensamos y decimos, ay, esta me la tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ir a Mateo 18, 21 y esta es una parábola que está aquí en el Evangelio de Mateo y es del 18, el capítulo 18 del 21 al 35 y dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Sí? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Y bueno, qué parábola tan clara, ¿verdad? Esta parábola es del deudor que no perdona la deuda. Y es una lección poderosa sobre el perdón. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar si alguien me ofende? Y Jesús le responde con una frase que seguramente todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Jesús le dice 70 veces 7. Y bueno, básicamente aquí lo que está diciendo Jesús es que el perdón no tiene límites, que debemos de perdonar siempre. Y bueno, para ilustrarlo, Jesús nos deja esta parábola, ¿verdad?, del rey que decide arreglar cuentas con sus siervos. Uno de estos siervos le debía una cantidad de dinero gigantesca, una deuda tan grande que este siervo no podría pagar nunca. El siervo, ¿verdad?, al ver su situación y esta situación que estaba comprometiéndolo, ¿verdad?, él le ruega al rey que le tenga paciencia para poderle pagar. Y el rey de verdad fue movido a misericordia, fue movido a compasión y le perdona la deuda. Pero luego, este mismo siervo, en lugar de seguir el ejemplo del rey, pues porque él recibió perdón, ¿verdad?, va y encuentra a otro compañero, ¿verdad?, a otro siervo que le debía una cantidad muchísimo más pequeña de lo que él debía y en vez de mostrarle paciencia, compasión y consideración, le exige que le pague la cantidad. Y bueno, pues al no hacerlo, ¿qué creen que hizo? Pues lo mandó a la cárcel. Bueno, cuando otros siervos ven esta injusticia, van y le cuentan al rey lo sucedido. Y bueno, pues el rey, indignado, lo manda a llamar y le dice, ¿cómo puedes tú ser tan malvado? ¿Sí? Yo te perdoné a ti una gran deuda, una deuda enorme, y tú no pudiste tener un poquito de, pues de misericordia con tu propio compañero. Entonces el rey, ¿verdad?, manda a este siervo
a los verdugos para que se hagan cargo de él. Y bueno, Jesús cierra esta historia diciendo que así también Dios nuestro Padre, ¿verdad? Espera que perdonemos a quienes nos ofenden. En la enseñanza pues es clara. Dios nos ha mostrado una misericordia infinita a cada uno de nosotros. Espera que también nosotros hagamos lo mismo con los demás. Negarnos, ¿verdad?, a perdonar, especialmente cuando se trata de ofensas menores, pues no refleja la gracia que Dios nos da. Y esta parábola nos recuerda que el perdón pues no es una opción, no es algo que elijamos hacer. El perdón, como ya lo había mencionado al principio, es un mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a retomar el último versículo de esta parábola, el 35, donde dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Y en este versículo, ¿verdad? Jesús nos muestra cómo debemos de perdonar a quienes nos han herido. Y pues también nos dice cómo hacerlo. Lo tenemos que hacer de corazón. Esto significa, ¿verdad?, que perdonar de verdad, de forma genuina, con compasión y sin reservas. Y bueno, para llegar a este punto también hace falta, pues, ¿qué nos hace falta para un cambio? Pues precisamente un cambio profundo en nosotros, en nuestro corazón, de donde pasemos de sentir un gran enojo, una frustración, un deseo de venganza, ¿verdad? A tener pues esa empatía, esa misericordia, esa compasión que Dios nos pide. Jesús mismo, ¿verdad?, nos dio este tipo de ejemplo cuando Él estuvo en la cruz, cuando estaba recibiendo el mayor de los rechazos y el mayor de los castigos. Él oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y bueno, este cambio en nuestro corazón es precisamente el primer paso para la solución de nuestros conflictos y para dejar de centrarnos, ¿verdad?, en el dolor de nuestras heridas, ¿sí? Y para empezar a sentir compasión por las personas que nos han lastimado, ¿sí? Jesús nos pide, pues, que pensemos en cómo Él fue tratado, eh, como Él fue tratado, ¿verdad? Y también cómo Él nos trata a nosotros cuando fallamos, ¿sí? Y bueno, aun cuando nosotros le hemos herido profundamente con cada una de nuestras acciones, Él responde con amor y con misericordia. Perdonar implica reconocer, ¿verdad?, que alguien nos ha quitado algo de valor. Y bueno, por eso sentimos que esa persona nos debe, ¿sí?, nos debe algo. Sin embargo, recordamos cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros, a cada uno de nosotros. Y cuando pensamos en eso y reconocemos la grandeza de este perdón, entendemos que nuestra deuda con Él es muchísimo mayor. Y bueno, en realidad, pues esto nos debe de impulsar a perdonar de corazón. No porque ignoremos el dolor, sino porque entendemos, ¿verdad?, claramente la magnitud del perdón que hemos recibido cada una de nosotros. Ese perdón, ¿sí?, que se va a ver reflejado en nuestra vida eterna junto a Dios. Y bueno, vamos a continuar. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida con el dilema de querer perdonar, pero sentir que simplemente no puedes hacerlo? Quieres, pues tienes todo el querer, ¿verdad? Quieres soltar esa carga,
pero algo sigue frenándote, algo te detiene para hacerlo. Tal vez es una mezcla de dolor, de enojo, y esa falta de perdón se ha convertido como en una gran telaraña, ¿verdad? Que te mantiene atrapado, ¿sí? Y que no te permite vivir en libertad. Puede que en el fondo, ¿verdad? La razón sea algo muy sencillo. Hay algo que te hicieron que aún no estás dispuesto a soltar. Y bueno, aquí la pregunta clave sería, ¿cómo llegamos a querer realmente perdonar a alguien? Y bueno, Tranchini en este devocional nos da 3 consejos prácticos para lidiar con este problema. El primero es, nos pide reflexionar, ¿verdad? En las circunstancias que te causaron el dolor. Y bueno, perdonar comienza con reconocer, ¿sí? Reconocer que alguien te ha lastimado y que has perdido algo que consideras valioso, ¿sí? Y bueno, haz una pausa y pregúntate, ¿qué fue lo que me hizo esta persona que me ha dolido tanto? ¿Sí? Puede ayudarte a escribir brevemente la situación en una hoja en tu cuaderno y luego reflexionar, ¿verdad?, sobre cuáles aspectos te han causado dolor, qué fue exactamente lo que te causó dolor. Y esta claridad, al tú anotarlo, ¿verdad? Esta claridad inicial te va a permitir entender la raíz de tus emociones y de tus sentimientos y te va a permitir avanzar en el proceso del perdón, ¿sí? Y bueno, el segundo consejo que nos da es identificar la razón por la cual te causó tanto dolor. ¿Cuál fue esa razón? Y bueno, para entender mejor la raíz de tu dolor, vamos a regresar a la lista que hicimos anteriormente, esa lista de ofensas. Y nos sugiere aquí que dediquemos un momento para orar, pidiendo la ayuda del Espíritu, ¿sí? Preguntándote sinceramente, ¿por qué me duele tanto esto que me hicieron? Y bueno, es probable que encuentres varias respuestas, ¿verdad? Y algunas pueden estar ligadas pues a nuestro orgullo. Y el propósito aquí es examinar, ¿sí? Dios nos pide siempre que examinemos nuestro corazón. ¿Y qué revela este dolor sobre lo que valora profundamente tu corazón? Y aquí la meta es reconocer qué es lo que realmente te está afectando para darte cuenta que a menudo esa resistencia que tenemos al perdón tiene que ver con, con el apego, ¿verdad? El apego excesivo a algo que tengo que he valorado demasiado. Y bueno, cuando estaba haciendo la plática, me puse a pensar en un ejemplo bueno, les voy a decir el ejemplo. Hay 2 compañeras de trabajo, trabajan juntas en una oficina y son amigas, se conocen, tienen confianza y un día una de ellas le dice a la otra, ¿verdad? La verdad es que tu vestido no me gusta, ¿sí? Y si esta crítica, ¿verdad?, sobre su vestido causó enojo o resentimiento, nos podemos dar cuenta de que esta mujer ha puesto demasiada importancia en la opinión que los demás tienen de ella, en cómo se ve en su aspecto físico. Y eso la va a llevar a aferrarse a un comentario negativo, ¿sí? Y bueno, este apego, ¿sí?, puede hacer que la herida, ¿verdad?, parezca todavía más grande de lo que es. Y esto va a dificultar, obviamente, pues el perdón, ¿sí? Porque el apego excesivo, ¿verdad?, a, pues, a nuestra imagen, a nuestra autoestima, a cómo la gente nos ve, ¿verdad?, puede influir en nuestra resistencia a perdonar, ¿sí?
A lo mejor lo más sencillo hubiera sido tomarlo de broma y decirle, bueno, pues a ti no te gusta, pero pues a mí sí me gustó mi vestido y lo estoy disfrutando el día de hoy. Y pasar por alto, ¿verdad? En lugar de guardar resentimiento en tu corazón contra tu compañera de trabajo. Y bueno, el tercer consejo dice que debemos de aceptar que nosotros también necesitamos ser perdonados, ¿verdad? Y este puede ser el paso pues más difícil de todos. Cuando alguien nos ha herido, aunque sea una ofensa sencilla o aunque sea una ofensa muy dolorosa, puede ser pequeña a lo mejor comparada con mi deuda, con esa deuda que tengo con Cristo. Y tal vez me han quitado algo valioso, pero yo he fallado en darle a Cristo ese lugar que Él merece en mi vida. Entonces, pues a veces, en vez de perdonar, sí, he adorado lo que no debía, idolatrado mis deseos y acumulado amargura, ¿verdad? Por mi ego herido. Uh-huh. Y es verdad, otros necesitan mi perdón, pero también es muy importante reconocer que yo necesito el perdón de Cristo. Y bueno, ¿cómo he reaccionado ante mi dolor? En lugar de entregárselo a Dios, muchas veces tiendo o lo culpo a Él, ¿verdad? Permitiendo que este enojo hacia Él me consuma totalmente y ya no quiera tener nada que ver con Él, no tener una relación con Él, me alejo. Y bueno, entonces, para yo poder ofrecer, sí, el perdón incondicional a otros, primero debo de reconocer que yo soy la que más necesita el perdón. Y bueno, pues hemos estado reflexionando en este pasaje de Mateo 18, del 32 al 35, ¿sí? Y el último versículo que hemos estado analizando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Y bueno, reflexionando en este pasaje, también encontramos que hay un segundo motivo esencial para perdonar. Y bueno, este es que no queremos alejarnos de Dios, ¿verdad? Puede que alguien nos haya quitado algo muy valioso, pero nunca se va a comparar, nada se va a comparar con el privilegio de disfrutar de la presencia de Dios, de su cercanía, de esa relación íntima que tenemos con Él. No debemos de dejar que la amargura o el resentimiento nos roben lo más precioso de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Como David, ¿verdad? Expresó en el Salmo 63:3, que este es un salmo, este, déjenme encontrarlo aquí, en el Salmo 63:3, que dice, pero mejor, perdón, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, ¿sí? Perdonarnos no solo bueno, perdonamos no solo por quienes nos han herido, sino porque deseamos vivir, ¿verdad?, en el gozo del perdón de Dios. Por eso perdonamos. Su amor y su evangelio son infinitamente más valiosos, mucho más valiosos que cualquier sentimiento de venganza o amargura. Y bueno, al final lo más triste no es el dolor de que alguien nos haya causado alguna herida, ¿sí? Sino que nuestra propia decisión de no perdonar sea esto lo que nos aleje de una maravillosa relación con Dios, de su cercanía, de su misericordia. Y bueno, ahora acompáñenme a leer Mateo, ahora vamos a leer Mateo, capítulo 6, del 14 y 15. 6, 14 y 15. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y bueno, el perdón de Dios pues es un regalo inmenso, totalmente gratuito, inmerecido, incondicional. Pero, ¿qué significa realmente cuando Jesús dice en este pasaje que Dios no nos perdonará si no perdonamos a otros? Y bueno, aunque esto puede sonar, ¿verdad?, a una condición, Jesús nos está mostrando que nuestras acciones en la tierra tienen consecuencias en el cielo. Dios está estableciendo que la forma en que nos relacionamos con las personas cercanas en nuestro entorno, ¿verdad? Si sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, debe de reflejar, ¿verdad? Nuestro trato debe de reflejar nuestra relación con Él. No solo va a ser una cuestión de cuánto tiempo yo paso orando, paso leyendo la Biblia, más bien Dios va a evaluar nuestra relación con Él observando, ¿sí?, cómo tratamos a quienes nos rodean. Por lo tanto, nuestra disposición a perdonar se convierte pues en un claro indicador, ¿verdad?, de cuánto valoramos el perdón que hemos recibido. Y bueno, desde una perspectiva celestial, amar a los demás, ¿sí? Es de hecho, ¿verdad?, una forma de amar a Dios. Y tal como nos los enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 35, perdón, en el capítulo 25, versículo 35. Y vámonos a dar cuenta de esto. Fíjense, Jesús nos muestra que cada acto de bondad hacia pues, nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo, tiene un significado profundo. Él en este pasaje dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y bueno, alimentar a alguien es en esencia alimentar a Cristo. Visitar a quienes están enfermos o en prisión o en una condición difícil es como si estuviéramos visitando al mismo Jesús. Y servir a los demás, ¿verdad?, es servir al propio Dios. Y bueno, esta conexión tan íntima entre nuestro trato hacia los demás y nuestra relación personal con Dios nos invita a ver a cada persona, ¿sí?, que nos rodea como una oportunidad increíble para expresar nuestro amor divino. Y bueno, cada vez que extendemos nuestra mano para ayudar a otros, en realidad pensemos, ¿verdad?, estamos reflejando ese amor, esa compasión que Dios nos ha mostrado a nosotros mismos. Y bueno, también es importante recordar que lo opuesto también es cierto. Odiar a otros es de alguna manera odiar a Dios. Cuando decidimos, ¿verdad?, no ayudar a quienes tienen hambre, estamos eligiendo no alimentar a Jesús, ¿sí? Ignorar a aquellos que están pues enfermos o en una condición difícil, en cama o en prisión, significa también que estamos dejando a un lado la oportunidad de estar con Cristo. Y cuando no servimos, ¿verdad?, a los demás como debiéramos, en realidad estamos también rechazando la llamada a servir a Jesús mismo. Y esto, como nos los dice también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, 45 y 46. Entonces, dice, les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y
pues qué claro, ¿verdad? Cuando tratamos a las personas que nos rodean, bueno, esto tiene un gran impacto en nuestra relación con Dios, el cómo las tratamos, ¿verdad? Cada acción que tomamos, pues no solo va a afectar nuestras vidas aquí, sino que también va a influir en ese vínculo que tenemos con Dios y en lo que Él espera, ¿verdad? Y en lo que nos espera en la eternidad. Al final, si somos indiferentes al sufrimiento, pues a los demás, podemos perder esa conexión tan importante con el amor y la gracia de Dios para que nosotros podamos estar en esa disposición de extenderla a otros. Y esto nos va a hacer ver que la forma en que interactuamos con quienes nos rodean, pues es crucial también para nuestra relación con Dios. Cada decisión que tomamos aquí en la tierra, cada decisión, ¿verdad? No solo va a impactar nuestra vida diaria, sino que también va a repercutir en nuestro camino espiritual y en lo que nos espera en la eternidad. Imagínense cuando lleguemos a la eternidad, qué maravilloso, ¿verdad? Y si elegimos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, corremos también el riesgo de distanciarnos en esa profunda conexión con el amor y la gracia de Dios, ¿sí? Y al aplicar esta verdad al perdón, las palabras de Jesús cobran, ¿verdad? Cobran sentido y ese sentido es profundo. Para Dios, si no estás dispuesto a reparar una relación con alguien que te ha hecho daño, que te ha lastimado, que te ha herido, es como si no quisieras restaurar la relación que tienes con él. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, porque Dios ha decidido relacionarse personalmente con las personas que te rodean. Herir a los demás es como herir a Dios. Y estar enojado con ellos, ¿verdad? Es estar enojado con Él. Imagina que alguien te lastima o que un miembro de tu familia probablemente, un miembro de tu familia también te lastima o te hace algo que te hirió. Bueno, probablemente dirías algo como lo que Jesús mencionó. Lo que le hagas a uno de ellos, me lo haces también a mí. No te ofendieron a ti directamente, pero como estás vinculado con otras personas, ¿verdad? Con esas personas, ese dolor que ellos están pasando también te afecta a ti. Si la relación con ellos se rompe, también te verás afectado, ¿sí? Así que, eh, ¿qué se necesita para sanar esa relación contigo? Bueno, no se trata de que te vayan y te pidan perdón a ti, porque la ofensa no fue directamente a ti, sino de que le pidan perdón a quien han herido de tu familia, tus hijos, tus papás, no sé, un amigo. Y cuando eso suceda, ¿sí? Entonces inmediatamente pues se va a restaurar la relación también contigo, ¿sí? Esa conexión que tenía contigo y nuestra relación también con Dios va a funcionar de manera similar. Y luego, bueno, seguimos con este pasaje de Mateo 6. Y bueno, aquí también dice que de manera clara que si no estamos dispuestos a perdonar a los demás, tampoco podemos esperar recibir ese perdón. Y hay ciertas cosas, ¿verdad?, que no pueden ir juntas, como decir que amas a Dios y al mismo tiempo sentir amargura hacia alguien y no perdonar. El amor de Dios es incondicional, pero también implica cumplir con ciertas condiciones, ¿verdad? El perdón de Dios viene con una condición, se podría decir así, y esta condición es el arrepentimiento y la fe, ¿sí? No es que Dios no quiera perdonar a todos, sino que Él perdona a quienes confían en Cristo, ¿verdad? Su perdón es incondicional, pero está disponible para aquellos que aceptan el Evangelio, como lo dice en Marcos 1:15, ¿verdad? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y bueno, ¿qué implica lo que dice en este pasaje?
Cuando Jesús afirma que el Padre no nos perdonará, ¿verdad? A menos que también eh, perdonemos a los demás, está diciendo exactamente lo que todos estamos pensando en este momento. No habrá perdón para quienes no perdonan. ¿Pero en qué sentido? Hay dos aspectos que debemos de considerar. Uno es el sentido salvífico y el otro es el sentido relacional. Desde un punto de vista salvífico, Dios no perdona a quien dice ser cristiano, pero no pues muestra una evidencia de su fe, ¿verdad? Una de esas evidencias precisamente es la capacidad de perdonar a quienes lo han lastimado, ¿verdad? Y bueno, recuerda la distinción entre un verdadero cristiano y un simple profesante, ¿sí? Y como se nos menciona en Primera de Juan 4 del 7 al 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y bueno, aquí si alguien afirma ser un verdadero creyente, pero carece de amor hacia los demás, esa persona se engaña a sí misma y no ha conocido verdaderamente a Dios. Puede que diga que es cristiano, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Cree en Dios, ¿sí? O sea, cree en Dios, pero aún no ha experimentado esa verdadera conversión, esa verdadera transformación del corazón, ese cambio profundo. Y bueno, la falta de perdón en nosotros puede ser una señal de que nunca hemos experimentado una verdadera transformación en Cristo. Quizá, como ya lo mencioné, ¿verdad? Pues asistimos a la iglesia, leemos nuestra Biblia, oramos, ofrendamos, pero si una herida que alguien nos causó mostró, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón y que valoramos más eso que perdimos a causa de esa herida y que nuestra relación con Jesús, entonces Él nunca fue realmente nuestro primer amor. Nos encontramos, no encontramos en su amor, ¿verdad? Esa fuerza que necesitamos para perdonar. Y eso indica que tal vez, ¿verdad? Hemos llegado a conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, que no lo hemos llegado a conocer con esa plenitud, con esa vastedad que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, ya vimos el sentido salvífico, ahora veamos el sentido relacional del perdón. Y bueno, Dios establece su comunión diaria con un cristiano, con sus hijos, que se niega a perdonar, eh, a otra persona. Y bueno, Dios no restablece su comunión diaria con las personas que deciden no perdonar. Y bueno, existen dos tipos de perdón. El perdón que es el perdón posicional, que es el perdón que podríamos decirlo legal, que recibimos el día de nuestra conversión. Y este perdón es incondicional y se otorga una vez y para siempre. Este perdón pues no se pierde, ¿verdad? Pero también está el perdón racional, ¿sí? Perdón, el perdón relacional, el que nos permite vivir en comunión diaria con Dios, esa relación que tenemos con Él. Y bueno, al negarnos a perdonar a alguien, esa relación que tenemos con Dios se ve afectada, por eso se dice que es relacional, pues Él nos pide reconciliarnos con nuestro prójimo para poder acercarnos a Él plenamente, para que esta relación personal que tenemos con Él no se vea interrumpida. Y aunque esto no afecta nuestra salvación, sí afecta, ¿verdad?, nuestra relación cercana con Dios.
cuyo valor, ¿verdad?, es infinitamente mayor que el de cualquier orgullo o herida o pérdida. Y bueno, cuando guardamos rencor y nos resistimos, ¿sí?, a perdonar, pues lo que hacemos es apagar el espíritu. Y bueno, esto va a traer un distanciamiento en nuestra relación con Dios, lo cual puede llevar a que Dios de alguna manera nos discipline para poder restaurar nuestra comunión con Él. Y bueno, aquí termina este tema del perdón, pero en los días 299 y 230 vienen unas preguntas que yo les animo a que con ellas puedan tener un tiempo extendido con Dios. Contesten esas preguntas. Y bueno, esas preguntas dicen, ¿qué es lo que ha hecho esta persona que me ha herido tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que mi dolor expone respecto a lo que ama mi corazón? ¿Sí? Otra sería, ¿cómo respondí al dolor? ¿Castigué a Dios como consecuencia de mi dolor? ¿Sí? ¿Hay algo que yo necesito hacer para restaurar la relación con la persona que me ha herido? ¿Sí? ¿Cuál, verdad, sería la forma bíblica de resolver la distancia que siento con esa persona que me lastimó? Y la última sería, ¿estoy orando por esa persona? Yo creo que al meditar en estas preguntas y que tú tengas un tiempo extendido con Dios, puedes tener más claridad, ¿sí? Más claridad en los motivos por los cuales te sientes herido, te sientes lastimado, te sientes frustrado y puedas tener una visión más clara para poder restaurar tu relación con esas personas que a lo mejor la relación está rota, pero espero que estas preguntas te lleven a meditar claramente en los siguientes pasos que tienes que dar. Y bueno, pues queridos amigos, amigas, aquí terminamos con el tema del perdón. Espero que cada uno de estos consejos prácticos que nos ha dado Tranchini a través de este devocional nos sirvan, ¿verdad?, para meditar en nuestra forma de perdonar, en cómo estamos perdonando y si estamos perdonando como nos los pide Dios de corazón. Y bueno, yo los espero la próxima semana a la misma hora para continuar con este devocional, bueno, que ha hecho unos cambios tan profundos en nuestro corazón y bueno, yo me despido, les deseo un buen día, que tengan un buen día a todos, les mando un saludo afectuoso y nos vemos la próxima semana.